guagua por un motivo de trabajo me da como un dolor en eso y la luz me flasheaba, como un flasheo cuando hay un encendedor malo. Y entonces la atención primaria, lo que es la área 3, que era la mía, una doctora joven, muy buena, me toma las presiones oculares y me dice que si yo podía venir al hospital. Eso hace ya alrededor de 12, 13, 14 años. Y digo, no. Entonces ya aquí, especialista, ya se determina que tengo la glaucoma. Cada 12 de marzo se celebra el Día Mundial del Glaucoma con el propósito de llamar la atención sobre este grupo de enfermedades oculares y hacer énfasis en la importancia de su detección temprana. La bibliografía médica la estima como un padecimiento frecuente y potencialmente grave. Es considerada la segunda causa de ceguera. Caracterizada por una pérdida del campo de visión, el glaucoma es una enfermedad del nervio óptico que suele cursar de forma crónica, progresiva e irreversible. El glaucoma es un grupo de enfermedades que tienen varias clasificaciones, pero que todas tienen en común una afectación del nervio óptico, cuya afectación pues se ocasiona por una serie de factores de riesgo que inciden sobre la vitalidad de este nervio. Entre estos factores de riesgo, el más importante es la presión intraocular. Cuando los pacientes presentan presión intraocular elevada, fuera de límites normales, que es hasta 21 milímetros de mercurio, pues ocurre un daño y a esto entonces llamamos glaucoma. Muchas veces clasificamos los pacientes como sospechas de glaucoma y es que existen factores de riesgo que hacen caracterizar a ese paciente como sospechoso. Hay factores de riesgo que son factores de riesgo demográficos, como pudiéramos decir, como la edad, por ejemplo, la raza negra, la ascendencia asiática y también cuando existen antecedentes patológicos familiares de glaucoma, porque también tiene un componente genético, y ya otros factores que son intrínsecos del ojo como tal, que sería entonces para el glaucoma de ángulo abierto, por ejemplo la miopía, un espesor corneal fino, un aumento de la presión intraocular y en el fondo de ojo, a veces que lo hacemos por otra causa, pues detectamos a nivel de la cabeza del nervio óptico, que llamamos papila, un aumento de la excavación fisiológica. Pero para decir entonces si es portador de la enfermedad, pues necesitamos algunos otros elementos, como demostrar que esa neuropatía, o sea, esa afección que vemos sobre el nervio, es consecuencia de una injuria que ha tenido el nervio a lo largo de un periodo de tiempo. Cuando tenemos un paciente que tiene una sospecha de glaucoma, lo seguimos en consulta, le hacemos seguimiento de su presión intraocular, buscamos el espesor corneal y buscamos en su fondo de ojo esas características que nos hacen pensar que no solo es la excavación, sino la conformación del nervio, las muescas a nivel del anillo neuroretiniano. O sea, hay características que definen en sí, que son evidencias que nos hacen pensar que es el glaucoma. No es una enfermedad que es perceptible, o sea, usted no pierde, se va a quedar así ciego de pronto, ¿no? Pero no le da dolor, no da nada de eso, y entonces un poco uno a veces se abandona. Pero bueno, es que el seguimiento, que ya después se hace parcialmente, cada 3 meses, digamos, trimestralmente, para el seguimiento de la presión de los ojos. Yo lo fui, en ese tiempo lo he seguido. Hay personas que tienen un lugar que hay en el ojo que es se llama ángulo iridocorneal y anatómicamente lo tienen estrecho. Entonces eso sería un factor de riesgo para el glaucoma de ángulo estrecho o cerrado. Cuando ese ángulo se cierra totalmente, pues se interrumpe una circulación de humor acuoso, que es un líquido que se produce continuamente dentro del ojo.
se cierra el ángulo, no puede entonces salir del ojo ese líquido que se produce continuamente, y al ser una cavidad hermética, pues entonces sube la presión dentro de él. Esto, cuando ocurre de forma brusca, es lo que entonces ocasiona un glaucoma agudo en los ángulos cerrados, y es la llamada popularmente como la punzada de clavo. Este glaucoma no es el más frecuente, por fortuna. El glaucoma de ángulo abierto sí es el más frecuente de ellos, y es una enfermedad que es insidiosa, asintomática. El paciente no padece nada, va afectando la visión periférica, y eso hace que los pacientes muchas veces, como son asintomáticos, no se sienten nada. Existen otras clasificaciones, por ejemplo, en glaucoma primario y glaucoma secundario, porque existen también glaucomas secundarios a traumas oculares, a cirugías oculares, a procesos inflamatorios. Existen cuando hay pacientes que tienen un ángulo estrecho y, por ejemplo, comienzan a salir una catarata. La catarata en el periodo intumescente estrecha más el ángulo y nos puede dar entonces un glaucoma secundario al cristalino, que también es bastante frecuente en algunas edades, sobre todo de la vida, alrededor de los 55, después de los 55, 60 años, en el que muchas personas también comienzan a opacificar el cristalino y a salir la catarata, pues entonces debutan con un glaucoma secundario al cristalino. También secundario a tumores, a procesos, a uveitis, que son procesos inflamatorios e intraoculares. También existe el glaucoma juvenil, porque decíamos que a pesar de que la incidencia aumenta con la edad, y la edad es un factor de riesgo, a partir de los 40 años es mucho más frecuente, los jóvenes no están exentos de padecer un glaucoma. Y de hecho tenemos muchos pacientes jóvenes con glaucoma juvenil o glaucoma primario de ángulo abierto antes de los 40 años. La cuantía de la hipertensión. No es lo mismo un paciente que cuando lo vemos por primera vez tiene 38 de presión intraocular, que con él entonces tendremos que hacer un tratamiento mucho más intenso, ¿no? Y que desde el primer momento pues ponemos varios medicamentos e incluso a veces hasta hay que operar. Lo otro que es el daño que tenga a nivel de su nervio óptico. A veces es un daño incipiente, pero si es un paciente que debuta con un daño grave, pues ya de hecho desde que lo vemos ponemos terapia máxima, y también estamos pensando ya en que quizás haya que hacer un proceder quirúrgico para disminuir de forma inmediata, para poder cuidar el nervio que nos queda, o sea, las fibras ganglionares que todavía tienen vitalidad, y que si no bajamos la presión inmediatamente, pues entonces ellas también van a perderse y el paciente quedaría con una ceguera irreversible. La técnica creo que no sea una cirugía tan compleja, aunque sí, bueno, hay que acceder al globo ocular, se hace una fístula desde el interior del ojo hasta la superficie para precisamente mejorar ese sistema de drenaje que tenemos. Es una cirugía que, a pesar de ser no tan compleja en el momento de hacerlo, sí el seguimiento es muy importante, porque aparecen muchas complicaciones, muchas veces postquirúrgicas, pero hay que ser muy sigiloso y llevar un seguimiento muy estrecho en el postoperatorio. El paciente operado de catarata al otro día llega muy satisfecho porque recobró su visión, pero el paciente de glaucoma no. El paciente de glaucoma, cuando llega al otro día, muchas veces ve menos, porque muchas veces la cirugía de glaucoma hace que la catarata progrese o que se estreche la cámara anterior, y eso hace que entonces el paciente al otro día diga, no, pero yo veo menos. Y a mí me operó Babi hace un año y yo no fui más porque yo veo menos ahora que antes.
Y o sea, y por mucho que uno trate de explicar muchas veces lo que es la enfermedad, que lo hacemos para detenerla, para bajar su presión ocular, no para que vea mejor, porque no es el objetivo de la cirugía, muchas veces no nos entienden. La operación fue un éxito, me operó la doctora Zamora, fue un éxito. Pero bueno, ya así después, poco operatorio, con su complicación, ya le digo, mi operación es compleja. Y entonces sí hubo un tratamiento intensivo. O sea, había que echarse gotas por cada 1 hora mientras uno estuviera despierto. Muchas gotas, muchos tipos, o sea, antibióticas, prednisona para la inflamación, antibióticos. Y bueno, mucho cuidado, no bajar la cabeza, no hacer esos grupos, por más que uno a veces un poco sangroso, ¿no? Para tratar de cuidar eso. Y en un periodo de 2 o 3 meses ya yo salí adelante. E inclusive, fue una operación múltiple, para decir algún nombre, yo veo hoy, pues yo cierro el ojo y entonces veo bastante bien. No de cerca, pero alcancé la agudeza visual de 0,8.